Ser podcast. Grandes obras literarias, algunos grandes éxitos y los imprescindibles del momento tienen su espacio en ¿Y ahora qué leo?, la edición especial exclusiva en Podimo de Un libro, una hora, donde descubrirás las mejores historias. Empieza a escucharlo ya con el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio y consigue una oferta muy especial. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Aquellas mujercitas de Louisa May Alcott. Louisa May Alcott nació en 1832 en Germantown, en Pensilvania, y murió en Concord, en Massachusetts, en 1888. La energía y la independencia que ya tenía desde su infancia la acompañaron a lo largo de toda su vida y la llevaron a aceptar distintos empleos para poder ayudar económicamente a su familia. En 1854 publicó su primer libro, al que siguieron más de 30 novelas y colecciones de relatos, pero su nombre irá siempre unido al de Mujercitas. Aquellas mujercitas, secuela de Mujercitas, se publicó en abril de 1869. Louisa May Alcott no hacía más que recibir cartas de jóvenes entusiastas exigiendo con vehemencia que Joe se casara con Laurie y cosas así, a las que Louisa no hizo ni caso. La novela fue un gran éxito de ventas y la suerte de la familia Alcott cambió por completo. Es una novela más madura, mejor construida y muy emocionante. Vamos allá. Para poder empezar de nuevo y llegar a la boda de Meg con la mente abierta, convendría comenzar con algunos datos sobre los March. En los 3 años transcurridos, la tranquila familia ha sufrido pocos cambios. Terminada la guerra, el señor March ha vuelto a estar en casa, sano y salvo, ocupado con sus libros y con la pequeña parroquia de la que es ministro. Es un hombre tranquilo y estudioso. Las niñas ponen sus corazones en manos de su madre y su alma en las de su padre. La señora March sigue tan activa y alegre, pero sus cabellos están algo más encanecidos. Ahora está dedicada a los preparativos de la boda de Meg. John Brooke cumplió valientemente con sus obligaciones en el ejército durante 1 año. Resultó herido, le enviaron a casa y le prohibieron regresar al frente. El joven se dedicó en cuerpo y alma a recuperarse, intentar prosperar y obtener un hogar que poder ofrecerle a Meg. Ha aceptado un puesto en una teneduría de libros. Meg, que había dedicado el tiempo de espera a trabajar, se había vuelto más femenina y más ducha en las artes del ama de casa. Y estaba más guapa que nunca, porque el amor es el mejor tratamiento de belleza. Joe no volvió a cuidar a la tía March, porque la anciana se encaprichó tanto con Amy que la convenció de que le hiciese compañía, sobornándola con clases de dibujo con los mejores profesores, algo por lo que Amy hubiese aceptado servir a la señora más exigente. Así la joven dedicaba las mañanas al deber y las tardes al placer, y mejoraba a buen ritmo. Joe se dedicó en cuerpo y alma a la literatura y a cuidar de Beth, que al cabo de tanto tiempo aún no se había recuperado del todo de aquella fiebre. Beth no es exactamente una enferma, pero ya no tiene el aspecto sonrosado y saludable de antaño, aunque sigue estando llena de esperanzas, feliz y serena. Es el auténtico ángel de la casa. Como hay un periódico que le paga a Joe $1 por columna por sus bazofias, como ella llama sus historias, Joe se siente una mujer de posibles y escribe tantos relatos románticos como es capaz, aunque tiene planes más ambiciosos. Laurie, que ha cursado estudios universitarios para satisfacer a su abuelo, busca ahora la forma de cumplir sus propios deseos. A Laurie le encanta ir de fiesta y coquetear con muchachas. No puedo dejar de citar el Dovecot. Tal era el nombre de la casita marrón que el señor Brooke había elegido como hogar para Meg y él. Laurie la había bautizado así porque, según explicaba, era el nido de amor perfecto para los arrumacos y arrullos de una pareja de tortolitos. Era una casa pequeña, con un jardincito detrás y un trozo de césped del tamaño de un pañuelo en el frente. Por dentro, la vivienda era acogedora, y la feliz novia no encontró pega que ponerle del sótano al desván. La casa es pequeña, pero el buen gusto y el sentido común han presidido la elección del mobiliario. Por todas partes están los regalos enviados por sus amistades.
Meg se siente muy feliz. No tendrá sirvientes como su amiga Sally, pero la señora March dice que está segura de que en casa de Meg y de John habrá tanta felicidad como en la más grande de las mansiones. Y añade que le parece un grave error que mujeres jóvenes como Meg no tengan nada mejor que hacer que probarse vestidos, dar órdenes y contar chismes, que lo que tiene que hacer Meg es aprender a cocinar y hacer las tareas domésticas. Después de afirmar que si Meg se casaba con ese señor Brooke, no vería un centavo de su dinero, la tía March se encontró en un buen dilema, porque una vez que se calmaron los ánimos, se arrepintió de haber pronunciado semejante amenaza. Decidida a no contradecirse, se le ocurrió un plan. Pidió a la señora Carroll, madre de Florence, que encargara una generosa colección de ropa blanca, la mandase bordar con las iniciales de la pareja y la enviase como si fuese un regalo de su parte. La mujer cumplió fielmente el encargo, pero el secreto de la tía March era difícil de ocultar, y toda la familia disfrutó mucho con la situación. La tía March fingía no saber nada e insistía en que solo le regalaría el collar de perlas anticuado que siempre había prometido entregar a la primera de las muchachas que contrajera matrimonio. Cuando Laurie llega, después de saludar a todas, sale a dar un paseo con Joe. Se ríen, se hacen bromas y Joe le hace prometer que se portará bien al día siguiente, en la boda. Y luego Laurie le dice que cree que su amigo Parker está loco por Amy, a lo que Joe contesta que espera que no haya más bodas en la familia por ahora. Laurie dice que ella será la siguiente, y Joe le contesta que no tema por ella, que ella no es de las que agradan a los hombres, que nadie la querrá y que es una suerte, porque en toda familia debe haber siempre una solterona. «No das a nadie la oportunidad de conocerte», repuso Laurie mirándola de reojo y con algo más de color en su rostro moreno. «No dejarás que nadie vea tu lado dulce, y si por casualidad un hombre llega a descubrirlo y no puede disimular su interés, le tirarás un jarro de agua fría y serás tan arisca que a todos se les quitarán las ganas de acercarse o de mirarte siquiera». La mañana de la boda, las rosas que decoran el porche amanecen abiertas y radiantes. La propia Meg parece una rosa. Ha diseñado ella misma su vestido de novia y lo ha cosido con la tierna esperanza y el inocente romanticismo propios de un corazón joven. Sus hermanas le han recogido el pelo y lo han adornado con lirios del valle. Meg abraza a sus hermanas. No están previstas ceremonias especiales. Cuando la tía March llega, se escandaliza al ver a la novia salir corriendo para darle la bienvenida, mientras el novio termina de fijar una guirnalda descolgada. La novia no hizo una entrada espectacular, pero se produjo un gran silencio cuando el señor March y la joven pareja ocuparon sus lugares bajo el verde arco. La madre y las hermanas se situaron muy cerca, como si se resistiesen a dejar marchar a Meg. Y al padre se le quebró la voz en más de una ocasión, lo que hizo que la ceremonia resultase más bella y solemne de lo normal. Al novio le temblaban visiblemente las manos y no se le oyó cuando declaró su amor. En cambio, Meg miró a los ojos a su futuro marido y pronunció un «sí quiero», tan claro y con tal ternura y seguridad en la voz y en la expresión, que su madre sintió un escalofrío de emoción. Y todo el mundo oyó a la tía March sorber por la nariz. Joe no derrama ni una lágrima, y cuando una vez está a punto de hacerlo, se contiene al percatarse de que Laurie la está mirando con una mezcla de alegría y emoción en los ojos. Después de comer, los invitados dan una vuelta por la casa y los jardines. A Laurie se le ocurre una idea que da el toque final a aquella original boda. Pide a todos los casados que se cojan de la mano y bailen alrededor de los recién casados, y que los solteros y las solteras den saltos en pareja por fuera. Cuando acaba el baile, los invitados se despiden. La casita de la pareja no queda lejos, así que el viaje de bodas es el paseo que Meg da con John desde su antiguo hogar hasta el nuevo. Aunque todos salen a despedirla emocionados, como si fuese a emprender un largo viaje. Gracias a todos por haber hecho que el día de mi boda fuese tan feliz. Todos la vieron marchar con el rostro henchido de amor y esperanza, presa de una gran ternura, apoyada en el brazo de su marido, con flores en la mano y el sol de junio iluminando su rostro feliz. Y así empezó Meg su vida de casada. Amy prueba suerte en distintas ramas del arte con la audacia propia de la juventud. Durante una larga temporada abandona las figuras de arcilla y se dedica en cuerpo y alma a los dibujos con plumilla. Sin embargo, se le cansa mucho la vista, de modo que decide probar con el pirograbado. Pasar del fuego al óleo supone una transición natural y Amy se entrega a la pintura con idéntico fervor y se lanza a pintarrajear escenas bucólicas y marinas nunca vistas ni en tierra ni en mar. Lo siguiente son los retratos al carboncillo que mejoran con lápices de dibujo.
Cuando vuelve a la arcilla y la escayola, empiezan a aparecer moldes fantasmagóricos de conocidos de la familia por cualquier lado. Sí, como afirmaba Miguel Ángel, el genio no es más que eterna paciencia. Amy podría sin duda atribuirse dicho don, puesto que perseveró sin que los obstáculos, los fracasos o el desánimo pudieran con ella, firmemente convencida de que era cuestión de tiempo, que lograse una creación que valiese la pena y pudiese considerarse una auténtica obra de arte. Cada cierto tiempo Joe se pone el traje de escritora, se encierra en su cuarto y se entrega a la escritura de su novela en cuerpo y alma. El traje de escritora es un delantal negro y un gorro adornado con un gracioso lazo rojo bajo el cual se recoge el pelo. Para la familia, el gorro sirve de aviso porque cuando lo lleva puesto lo mejor es mantenerse a distancia. Joe no cree tener un don, pero cuando la inspiración la visita, se entrega por completo a la escritura y su vida le parece feliz, se siente a salvo en su mundo imaginario. Pero un día ocurre una cosa que le cambia su forma de ver las cosas. Lee en un periódico un relato de una autora que tiene mucho éxito y se da cuenta de que es un relato de escaso valor literario, lleno de misterios y asesinatos. Cuando al autor le falla la imaginación, una gran catástrofe borra de un plumazo a la mitad de los personajes. Joe se apunta a un concurso de un periódico con $100 de premio. Al día siguiente se puso a trabajar, para inquietud de su madre, a la que siempre le generaba cierta angustia ver a su hija en brazos de las musas. Joe nunca había escrito relatos de este tipo, y lo más parecido eran las dulzonas historias de amor que inventaba para el Spritigle. Su experiencia teatral y sus muchas y heterogéneas lecturas se convirtieron en una útil fuente de inspiración, de la que extrajo ideas para efectos dramáticos, argumento, vocabulario y vestuario. Le da al relato toda la desesperación que puede, sitúa la trama en Lisboa y escoge un terremoto como sobrecogedor y apropiado desenlace. Con discreción envía el manuscrito con una nota que dice que de no ganar el premio estaría dispuesta a vender la historia por la suma que consideren adecuada. 6 semanas después, llega una carta que deja a Joe sin respiración porque, al abrir el sobre, cae sobre su regazo un cheque por valor de $100. Pocas veces se ha visto una muchacha más orgullosa que Joe cuando se presenta ante su familia con la carta en una mano y el cheque en la otra para anunciar que ha ganado el premio. Cuando el relato salió publicado, todos lo leyeron y lo comentaron. El padre dijo que el vocabulario era acertado, la historia de amor, natural y emotiva, y el suspense trágico, excelente, pero después meneó la cabeza y añadió, con su falta de materialismo habitual: «Tú puedes hacer cosas mejores, Joe. Aspira a lo más alto y no pienses en el dinero». Joe se gasta el dinero en invitar a su madre y a Beth a pasar un par de meses junto al mar. Beth no vuelve del viaje todo lo sonrosada que esperaban, aunque sí que está mucho mejor. La señora March, en cambio, dice que se ha quitado 10 años de encima. Joe retoma el trabajo con mucho ánimo, decidida a conseguir más de aquellos cheques. Aquel año se hace con varios más y empieza a sentirse un puntal para la familia. Animada por ello, decide buscar fama y fortuna terminando su novela. Se la hace llegar a 3 editores y al fin recibe una oferta que implica suprimir 1/3 de las páginas y omitir las partes de las que ella se siente más orgullosa. Joe, después de darle muchas vueltas, accede y así logra publicar su primera novela. Cobra $300. Recibe alabanzas y más críticas de las que esperaba. Cuando la decepción inicial se calma, puede reírse de su librito sin por ello dejar de creer en su obra, y los golpes recibidos la hacen sentirse más sabia y más fuerte. Al igual que la mayoría de las recién casadas, Meg inició su vida matrimonial decidida a convertirse en una ama de casa ejemplar. John debía encontrar un paraíso en su hogar, ver siempre una sonrisa en su rostro, comer como un rey y no echar en falta nunca ni un solo botón. La joven se entregó a la tarea con tanto amor, energía y alegría que era imposible que no lo lograra, a pesar de algunos obstáculos. Y a pesar también de alguna discusión, algún fracaso en la cocina y algún gasto de más. Aún así, el primer año transcurre en paz hasta que a mediados de verano Meg vive una experiencia nueva, la más profunda y tierna en la vida de toda mujer. Se queda embarazada y da a luz gemelos, niño y niña, John Lawrence y Margaret, pero para que no haya 2 Megs en casa, a la niña la llamarán Daisy y al chico Demi, que viene de Demi John. Leer Mujercitas en nuestra época es indagar en ideas contemporáneas sobre la autoridad femenina, las instituciones críticas y el canon literario americano, así como en las ideas decimonónicas de la relación entre la cultura patriarcal y la cultura de las mujeres. La novela de Alcott
dramatiza el sueño trascendentalista de las vidas sexualmente igualitarias en el amor y el trabajo. Mujercitas constituye uno de los mejores estudios sobre el dilema de la hija literata, la tensión entre la obligación femenina y la libertad artística. Además, a pesar de las prisas con que fue escrita, Aquellas Mujercitas está mejor construida y más elaborada en el aspecto estilístico que ninguno de los otros libros de Alcott. Consiguió crear personajes vívidos, creíbles e imperecederos, y escribir sobre ellos con una voz memorable, personal y americana. Un día, Amy le propone a Joe que la acompañe a hacer visitas. A pesar de las protestas, Joe termina cediendo y durante todo el camino, Amy va aleccionando a su hermana para que en su primera visita Joe se comporte con propiedad, no haga comentarios fuera de tono ni diga nada que suene raro, que se muestre serena, algo fría y callada. Pero Joe se pasa. Está tan serena, tan fría y tan callada que los Chester comentan lo altiva y sosa que es la mayor de los March. Amy le pide a Joe que en la casa de los Lamb intente ser más cordial, que cuente chismes como hacen todas las muchachas, que hable de vestidos, de coqueteos y de todas las tonterías que salgan a colación. Y Joe también se pasa y termina contando anécdotas de Amy que son casi secretos y mete la pata constantemente. Amy la regaña cuando salen y Joe no entiende nada, así que en la tercera casa Amy le dice que haga lo que le dé la gana. El día termina con una visita a casa de la tía March. Dentro encontraron a la tía Carroll charlando animadamente con la anciana. Cuando las vieron llegar, las mujeres se callaron de inmediato y se lanzaron una mirada que delataba que estaban hablando precisamente de ellas. Joe no estaba de humor y no podía ocultar su incomodidad, pero Amy, que había cumplido virtuosamente con su deber, no perdió los papeles y actuó en todo momento como un ángel. Su amabilidad era tan evidente que sus dos tías la trataron con sumo cariño, y cuando se hubo marchado, estuvieron de acuerdo en que la joven mejoraba de día en día. Amy recibe su recompensa una semana después, y a la pobre Joe le cuesta mucho alegrarse. La tía Carroll envía una carta a la señora March en la que dice que va a ir a Europa el mes siguiente y que quiere que la acompañe Amy. Joe protesta diciendo que Amy es demasiado joven y que le toca a ella ir antes, que hace mucho tiempo que sueña con ese viaje, pero la tía Carroll dice en la carta que cuando Joe estuvo de visita con Amy, contestó de malos modos y expresó su afán de independencia y dijo que detestaba que le hicieran favores y que el francés le parecía una lengua ridícula, así que la tía cree que no es buena idea invitarla. La única que se alegra es Beth, porque dice que no podría vivir sin Joe y abraza a su hermana con tal dulzura y tanto amor que Joe se siente reconfortada. Amy recibe la noticia con enorme alegría y dice que este no será un mero viaje de placer para ella, que en él se decidirá su futuro profesional, porque si tiene talento, lo encontrará en Roma y hará algo que lo pondrá de manifiesto. Así pues, Amy zarpó hacia el viejo mundo, que siempre resulta nuevo y atractivo para los ojos jóvenes, mientras su padre y Laurie quedaban en el muelle, esperando que el destino deparase solo hermosas experiencias a aquella joven de buen corazón, que no dejó de agitar la mano hasta que en el horizonte solo quedó el reflejo del sol estival en las aguas del mar. Un día, la señora March le dice a Joe que está preocupada por Beth, no tanto por su salud como por su ánimo. Está segura de que algo le preocupa y le pide a Joe que intente descubrir de qué se trata. Joe opina que lo que le pasa a Beth es que está creciendo y empieza a fantasear, a descubrir esperanzas, miedos e inquietudes que no sabe explicarse. Tiene 18 años, aunque en realidad todos la tratan como si fuera una niña. Joe se dedica a observar a Beth mientras finge atender sus propios asuntos, y un episodio le da la clave del misterio, o eso le parece a ella. Una tarde, alguien pasa bajo la ventana silbando como un mirlo operístico y una voz exclama que irá esa noche. Es Laurie. Beth abre los ojos de par en par, se inclina hacia la ventana, sonríe y asiente con la cabeza mientras el joven se aleja a grandes pasos. En cuanto Beth se vuelve, Joe la observa de nuevo y se da cuenta de que la joven se lleva la mano a los ojos en más de una ocasión. ¡Que Dios se apiade de mí! Beth está enamorada de Laurie, se dijo una vez sentada en su dormitorio, pálida de la impresión que le había provocado el repentino descubrimiento. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Qué dirá mamá? Me pregunto si él... Joe interrumpió este pensamiento y enrojeció de súbito al pensar. Si él no la corresponde, será horrible. Joe confirma sus sospechas. Laurie suele coquetear con Amy y bromear con Joe, pero el trato que dispensa a Beth es especialmente atento y dulce, aunque todo el mundo la trata así. En realidad, toda la familia es de la opinión de que Laurie se muestra más interesado que nunca por Joe, pero ella no quiere ni oír hablar del asunto.
Cuando Laurie acude a visitarlas aquella noche, Joe le mira como nunca antes lo ha hecho. Nota a Beth especialmente callada y a Laurie muy atento con ella. Joe piensa que si se amasen, ella sería como un ángel para él y él le haría la vida más grata y más cómoda. No cree que Laurie se pueda resistir a los encantos de Beth siempre y cuando las demás no estén en su camino. Y por eso llega a la conclusión de que debe hacerse a un lado lo antes posible. Aquella noche a Joe le costó conciliar el sueño y cuando al fin empezaba a quedarse adormilada, un sollozo la hizo acudir corriendo junto a la cama de Beth y preguntar: «¿Qué ocurre, querida?» «Creía que dormías», contestó Beth sin dejar de sollozar. «¿Es el dolor de siempre, preciosa?» «No, es uno nuevo, pero podré sobrellevarlo», afirmó Beth tratando de contener el llanto. «Cuéntamelo todo y deja que te ayude a curarlo, como tantas veces hice con el otro». «No puedes, este dolor no tiene cura». Dicho esto, a Beth se le quebró la voz y, abrazada a su hermana, lloró con tal desespero que Joe se asustó. Joe le pide que le cuente lo que le pasa, pero Beth le contesta que todavía no, pero que lo contará pronto. Se duermen mejilla contra mejilla. Joe ha tomado una decisión y decide comunicársela a su madre. Le dice que le gustaría pasar el invierno fuera de casa para cambiar de aires, ir a Nueva York, con la señora Kirk como institutriz para sus hijos. Pero no le puede ocultar a su madre la verdadera razón. La señora March está de acuerdo en que Laurie se interesa por Joe, pero Joe no le quiere del mismo modo. Y la señora March se alegra de oír eso. «Porque no creo que estéis hechos el uno para el otro, querida. Como amigos os lleváis muy bien y aunque discutís con frecuencia, hacéis las paces enseguida. Pero creo que si trataseis de ser una pareja, no funcionaría. Os parecéis mucho y ambos valoráis demasiado la libertad, por no hablar de vuestra personalidad fuerte y apasionada, para que podáis ser felices juntos. Para que una relación prospere, hacen falta una paciencia y templanza infinitas, además de amor». La señora Kirk acepta encantada y Joe se marcha a Nueva York. Escribe muy a menudo, contando casi diariamente lo que le pasa. Entre las personas que conocen Nueva York está el señor Baer, un berlinés muy culto y bondadoso, pero más pobre que las ratas y que da clases para ganar el pan para él y para 2 sobrinitos a los que cuida. La señora Kirk le deja una sala para que dé clases a los alumnos. Es el típico alemán, más bien robusto, con una espesa cabellera castaña, una barba poblada, una nariz graciosa, la mirada más cariñosa que Joe ha visto nunca, una voz espléndida y un habla clara que es una bendición para los oídos. A Joe le da pena verle tan desastrado y cuando puede le cose los botones de la chaqueta o le zurce alguna prenda. Cuando el señor Baer lo descubre, le propone a cambio enseñarle alemán. Acepté el trato y empezamos el intercambio. Tras las primeras 4 clases me sentí perdida con la gramática. El profesor se mostraba muy paciente conmigo, pero debía de ser un tormento para él. De vez en cuando me miraba con cara de desesperación y yo no sabía si reír o llorar. Baer tiene una paciencia infinita y trata a Joe con mucho cariño. Las clases funcionan bien y más cuando empiezan a leer juntos los cuentos de Hans Andersen. Pero a pesar de lo mucho que le gusta disfrutar de su entorno social y de lo ocupados que están sus días, Joe siempre encuentra tiempo para sus trabajos literarios. Decide escribir folletines, que están muy de moda entonces. Idea una historia de misterio y decide llevársela al señor Dashwood, editor de Weekly Volcano, que acepta su manuscrito. Eso sí, si elimina algunos fragmentos. Joe descubre con asombro que esos fragmentos son en los que ha intercalado alguna reflexión moral para compensar tanto romanticismo barato. El editor le ofrece entre $25 y $30, y Joe acepta. Siguiendo las indicaciones del señor Dashwood, Joe se adentró temerariamente en las superficiales aguas de la lectura folletinesca, pero gracias al salvavidas que le lanzó un amigo, no salió demasiado malparada de la zambullida. Joe cada vez se fija más en el señor Baer. Al principio le extraña que todos le quieran tanto, pero pronto descubre a una persona muy inteligente para quien los valores son mucho más importantes que el dinero, la posición social, la formación intelectual o la belleza. Joe está volcada en relatos folletinescos de los que se avergüenza en realidad, pero que le hacen ganar bastante dinero. Hasta que un día, en una charla con el señor Baer, este le dice que antes dejaría que sus hijos jugasen con pólvora que con esa basura nociva, refiriéndose a un relato de ese tipo publicado en un periódico, que afortunadamente no ha escrito Joe. Eso hace que Joe se dé cuenta de lo que está haciendo y quema todos sus manuscritos esa noche. No vuelve a escribir esa clase de historias, pero tampoco logra vender las obras que quiere escribir. Lo moral no es comercial. Así pues, Joe tapa el tintero y decide que no sabe nada, que esperará hasta que sepa hacerlo mejor.
pasa un invierno muy agradable y no deja la casa de la señora Kirk hasta el mes de junio. Antes de irse, invita al señor Baer a visitarla. Aquel año, Lowry dio muestras de una gran determinación. Se graduó cum laude y, a decir de sus amigos, recitó su discurso con la gracia del revolucionario orador estadounidense Phillips y la elocuencia de Demóstenes. Todo el mundo fue a verle. Su abuelo, que estaba tan orgulloso, el señor y la señora March, John y Meg, Joe y Beth, y todos se regocijaron por él, con esa sincera admiración a la que los chicos no dan importancia, pero que es tan difícil de conseguir luego en la vida, por muchos triunfos que tengamos. Lowry y Joe quedan en verse. Se dan un paseo y hablan un poco de todo, hasta que en el camino que atraviesa el bosquecillo, el joven aminora el paso. La conversación se vuelve menos fluida, se produce algún que otro silencio, hasta que Lowry dice que tienen que aclarar un asunto y cuanto antes lo hagan será mejor para ambos. Lowry es un joven enamorado y aborda el asunto con la impetuosidad que le caracteriza, pero con una voz que de vez en cuando tiembla. Le dice que la ha querido desde que la conoce, que no lo puede evitar, que ha intentado mostrarle sus sentimientos, pero Joe no le ha dejado y que ahora quiere explicárselo todo y necesita que Joe le dé una respuesta porque no puede seguir así por más tiempo. Joe le contesta que nunca ha pretendido que Lowry se interese por ella en ese sentido y que se alejó para evitarlo en la medida de lo posible. Pero lo único que ha conseguido es que Lowry la quiera más y que se esfuerce aún más por agradarla. Tú vales mucho más que yo y te estoy muy agradecida por todo. Me siento orgullosa de ti y te aprecio mucho. No sé por qué no soy capaz de amarte como esperas. Lo he intentado, pero no puedo mandar en mis sentimientos. Y si afirmase sentir algo más, estaría mintiendo. Lowry le pregunta si está segura, y Joe contesta que está segura. Entonces Lowry deja caer las manos y da media vuelta, dispuesto a seguir adelante, pero por primera vez en su vida es como si aquella cerca fuese insalvable, y se queda allí, con la cabeza apoyada en los postes tapizados de musgo, tan callado que Joe siente miedo. Lowry insiste y dice que serán muy felices, que no puede amar a nadie más y que nunca podrá olvidarla. Hasta pasados varios meses, Joe no comprendió de dónde había sacado fuerzas para mantenerse firme en su decisión de que no amaba a Lowry, y con toda seguridad no lo haría nunca. La experiencia resultó muy dura, pero no cejó, consciente de que dar esperanzas al joven sería, además de cruel, inútil. Joe le dice que algún día encontrará una mujer de la que se enamorará, pero eso solo sirve para enfadar más a Lowry, que le dice a Joe que algún día se arrepentirá y se va caminando en dirección al río. Joe va directa a casa del abuelo de Lowry y le cuenta toda la historia. Termina derrumbándose entre sollozos y lamenta amargamente su falta de sensibilidad. El anciano caballero, a pesar de su consternación, no le hace ningún reproche. Cuando Lowry llega a casa, está muerto de cansancio, pero bastante tranquilo. Lowry le dice a su abuelo que tiene que irse lejos de allí y el señor Lawrence le propone que le acompañe a Londres porque él tiene que ir allí a resolver unos asuntos. Y Lowry acepta. Joe sabe, cuando él se marcha sin volver la vista atrás, que el Lowry que ella conocía no volverá jamás. Alcott inició de inmediato una secuela de Mujercitas, escribiendo como una máquina de vapor al ritmo de un capítulo diario. No me gustan las secuelas y no creo que la segunda parte sea tan popular como la primera, le escribió a su tío. Pero los editores son perversos y no dejan que los autores se salgan con la suya. Así que mis Mujercitas deben crecer y casarse en un estilo muy estúpido. Se sintió molesta cuando algunas lectoras le escribieron para preguntarle con quién se casan las Mujercitas, como si ese fuera el único fin y objeto de la vida de una mujer. No pienso casar a Joe con Lori para complacer a nadie. Pese a sus temores sobre una secuela, la segunda parte vendió 13.000 ejemplares en el mes sucesivo a su publicación. Al final de año, Louisa había ganado $8.500 en derechos de autor. Cuando Joe volvió a casa aquella primavera, se sorprendió al ver a Beth muy cambiada. Nadie comentaba nada ni parecía especialmente consciente de ese hecho, porque había sido uno de esos cambios progresivos que pasan inadvertidos a quienes ven a alguien a diario. Pero la distancia había agudizado la visión de Joe y al ver el rostro de su hermana le dio un vuelco el corazón. Tenía un extraño aspecto transparente, como si su envoltorio mortal se hubiese vuelto más fino y el brillo de su parte inmortal pudiese atravesar la delicada piel, creando una belleza conmovedora, muy difícil de describir. Cuando Joe muestra sus ahorros y propone usarlos para ir a la montaña con Beth, su hermana se lo agradece, pero le pide no alejarse tanto de su hogar. Deciden ir nuevamente a la playa y Joe la acompaña.
No eligen un lugar de moda y prefieren no hacer vida social y pasar el tiempo a solas. Van siempre juntas a todas partes, como si presintiesen que no tardará en imponerse una larga separación. Ambas lo intuyen, aunque ninguna dice nada. Hasta que un día, Joe está mirando a su hermana con melancolía, buscando algún rastro de color en las mejillas de Beth, y se da cuenta de que tiene el rostro más delgado y las manos demasiado débiles para sujetar incluso las pequeñas conchas rosadas que han recogido en la playa. Entonces comprende con amargura que Beth se aleja llevada por la corriente y sus brazos se tensan instintivamente como para retener su preciado tesoro. Las lágrimas le empañan los ojos y se le nubla la vista. Cuando se las enjuga, encuentra a Beth mirándola de frente con ternura. Joe, querida, me alegra que lo hayas descubierto. He querido decírtelo varias veces, pero no sabía cómo hacerlo. Por toda respuesta, Joe abrazó a su hermana y no derramó ni una sola lágrima, porque cuando estaba verdaderamente conmovida, era incapaz de llorar. En ese momento, la más débil era Joe, y Beth trataba de consolarla, abrazándola y susurrando palabras de ánimo en su oído. Hace mucho que lo sé, querida, y ahora que ya estoy hecha a la idea, no me resulta tan duro pensar en ello o hacerle frente. Intenta verlo de ese modo y no te preocupes por mí, porque es mejor así. De verdad que sí. Beth es incapaz de razonar o explicar la forma en que la fe le aporta valor y paciencia para renunciar a la vida y esperar con buen ánimo la llegada de la muerte. Al poco rato, recobrada en parte la serenidad, Beth le pregunta a Joe si hablará con todos cuando vuelvan a casa. Joe dice que se darán cuenta sin necesidad de que ella diga nada. Tal vez no. He oído que los seres que más nos aman suelen ser ciegos ante esta clase de cosas. Si no lo quieren ver, ¿se lo dirás tú por mí? No quiero que haya más secretos y es mejor que estén preparados. Meg tiene a John y a los niños para consolarla, pero tú debes permanecer al lado de papá y mamá. ¿Lo harás, Joe? Joe no puede hablar y durante varios minutos solo se oye el viento soplar y el chapaleteo de la marea al subir. Luego Joe se inclina para besar el rostro sosegado de su hermana y a partir de ese callado beso se dedica en cuerpo y alma al cuidado de Beth. Cuando vuelven a casa, efectivamente no hace falta decir nada. Su padre y su madre lo ven de inmediato. Agotada por el corto viaje, Beth se va a la cama y cuando Joe baja comprende que no tendrá que pasar por el duro trance de contar el secreto de Beth. Su padre está apoyado en la chimenea y ni siquiera se vuelve al oírla entrar. Su madre, en cambio, alarga los brazos como pidiendo ayuda y Joe corre a consolarla sin tener que pronunciar una sola palabra. A las 3 en punto, todo el que es alguien en Niza sale a dar una vuelta por el Paseo de los Ingleses, un lugar encantador. Se trata de un ancho paseo, bordeado de palmeras, flores y plantas tropicales, que llega en uno de sus extremos a la orilla del mar, y por el otro a una gran avenida llena de hoteles y de chalets, que se recortan sobre un fondo lejano de colinas y huertos de naranjos. El día de Navidad, un joven alto recorre lentamente el paseo con las manos en la espalda y la mirada perdida, como ausente. El rápido trote de los cascos de unos ponis le obliga a levantar la vista justo cuando un pequeño carruaje pasa calle abajo, con una única dama en su interior. La dama es una joven rubia vestida de azul. Al verla, el rostro del muchacho se ilumina y agita efusivamente su sombrero, feliz como un niño, al tiempo que corre hacia el carruaje. El joven es Laurie, la joven del carruaje es Amy. Enseguida se ponen a hablar y a ponerse al día, y luego pasean juntos. Cuando llegan a casa de Amy, Laurie saluda a la señora Carroll y se marcha, no sin antes prometer que volverá por la noche para ir juntos a un baile que se ha organizado. Amy se acicaló especialmente para la velada. El tiempo y la ausencia habían hecho mella en ambos. Ella veía a su viejo amigo bajo un nuevo prisma. Ya no era nuestro chico, sino un apuesto y agradable joven por el que sentía el deseo natural de agradar. Sabía bien cómo sacar partido a su atractivo y lo hizo con ese gusto y habilidad que constituyen la verdadera fortuna de una joven sin recursos, pero hermosa. Laurie entra sin hacer ruido y la ve de pie junto a una ventana con la cabeza medio vuelta, recogiéndose la falda con una mano, y al ver su figura esbelta y vestida de blanco contra las cortinas rojas, le parece una escultura bella y perfecta. Laurie también está impresionante. Le ha traído unas flores a Amy.
Cualquier jovencita puede imaginarse cómo se siente Amy aquella noche al entrar en la sala de baile del brazo de Laurie. La reunión resulta muy animada porque el espíritu festivo se apodera de todos enseguida y la alegría navideña ilumina rostros, alegra corazones y pone alas en los pies de los bailarines. Laurie se siente enseguida atraído por Amy, sorprendido de cómo ha cambiado. Amy no sabe a qué se debe que Laurie la mire con tanta ternura y le dedique toda clase de atenciones durante la velada. Aunque Laurie había ido a Niza con la intención de pasar una semana, se quedó un mes. Estaba cansado de viajar solo y la presencia de Amy le hacía sentir como en casa en aquel entorno extranjero. Echaba de menos los mimos de sus vecinas y poder recuperarlos, aunque solo fuera una parte, le agradaba mucho. Era lógico que ambos disfrutasen en compañía del otro y pasasen mucho tiempo juntos, montando a caballo, paseando, bailando o perdiendo el tiempo, porque en Niza nadie puede estar demasiado ocupado durante el verano. Sin demasiada conciencia, están descubriendo cosas y formándose una nueva opinión el uno del otro. Hablan del futuro. Amy le cuenta que en Roma recibió una lección de humildad porque al ver las maravillas que albergaba comprendió su insignificancia y ha decidido dejar de pintar. Quiere potenciar sus otros talentos y convertirse en una dama elegante. Y cuando hablan del futuro de Laurie, Amy empieza a regañarle. Le dice que se ha vuelto muy perezoso, que le encanta contar chismes y perder el tiempo en frivolidades, que teniéndolo todo, dinero, talento, posición, salud y apostura, no es más que un vanidoso. Laurie se lo toma a risa, y eso enfurece aún más a Amy. Ya imaginaba que te lo tomarías a risa. Vosotros, los hombres, nos decís que somos ángeles y que podemos hacer de vosotros lo que queramos. Pero en cuanto una mujer trata sinceramente de ayudaros a mejorar, os reís de ella y no le prestáis atención, lo que indica lo poco que valen vuestros halagos. Amy le dice que tiene la mano tan suave y blanca como la de una mujer, lo que demuestra que no ha hecho nada en su vida. Y entonces ve el anillo que Joe le regaló y dice que le gustaría que estuviese ahí Joe para ayudarla. Y Laurie dice que a él también le gustaría, con tal vehemencia que hasta Amy siente la intensidad de la emoción. Laurie le dice que la única mujer que le ha interesado nunca es Joe. Amy no sabe nada, así que le pide a Laurie que le cuente qué ha pasado. Laurie se lo cuenta y le dice que si ahora es así, es por culpa de Joe. Amy le dice que nada le impide amar a Joe todos los días de su vida, pero que no debe permitir que eso arruine su existencia, que desechar todos los regalos que nos brinda la vida porque no nos da el que queremos es una mezquindad. Tras el sermón de Amy, Laurie siente como si hubiese despertado de un sueño y no pudiese volver a dormirse. Al explorar y comparar el desarrollo artístico de Joe y de Amy, Alcott sugiere que el modelo romántico de la genialidad comporta graves problemas para las mujeres. Dado que deriva de la experiencia y la mitología masculinas, la genialidad obliga al artista a sacrificar el aspecto femenino de su personalidad o a trabajar continuamente con la sensación de una infinita inferioridad artística. A diferencia de Amy, Joe no tiene la oportunidad de viajar por Europa, donde cada calle, parque e iglesia están saturados de historia literaria. Su material debe proceder de su propia experiencia, y Alcott pretende que la creamos cuando al final jura que su narrativa será aún más fuerte gracias a sus años como esposa, madre y maestra. Una vez superada la amargura inicial, la familia se resignó ante lo inevitable y procuró mantener el ánimo, ayudándose los unos a los otros con esas muestras de afecto que surgen espontáneamente en los hogares que han de unirse ante una desgracia. Hicieron a un lado el dolor y todos se esforzaron al máximo para que el último año de Beth fuese lo más feliz posible. Le dejan la habitación más agradable de la casa y colocan en ella sus objetos preferidos. Meg lleva cada día a sus hijos en peregrinación a visitar a la tía Beth. La vieja Hannah no se cansa de preparar platos exquisitos para satisfacer el caprichoso apetito de la joven y no para de llorar mientras cocina. Su padre lee en voz alta y clara libros sabios llenos de palabras de consuelo, y la frecuencia con la que se le quiebra la voz dota a sus palabras de una elocuencia aún mayor. Y Beth, tan serena y atareada como siempre mientras se prepara para abandonar la vida, trata de hacer felices a los que dejará atrás. La paz de aquellos días es un preludio de las tristes horas por venir. De hecho, no transcurre mucho tiempo antes de que las agujas de tricotar pesen demasiado para Beth. Hablar le cansa en exceso, recibir visitas la incomoda. El dolor se ha apoderado de ella. Desde que Beth anunciara, me siento más fuerte cuando estás a mi lado, Joe no se apartaba de ella ni un segundo. Dormía en un sofá, en la habitación de su hermana.
Se despertaba con frecuencia para avivar el fuego, darle de comer, ayudarla a incorporarse o cuidar a la paciente criatura, que rara vez pedía nada, y procuraba no molestar a nadie. A menudo, Joe despierta y ve a Beth leer su librito, o la oye cantar en voz baja. Otras veces la encuentra con el rostro entre las manos, llorando mansamente. Ser testigo de aquellos momentos enseña a Joe más que nada en el mundo. Una noche, Beth encuentra entre las páginas de un libro una nota escrita por Joe que habla de ella. La lectura de aquellas líneas, emborronadas y llenas de tachones, desiguales y débiles, le da un gran consuelo a Beth, porque si algo lamenta es pensar que no ha aprovechado bien su vida, y las palabras de su hermana indican que su existencia no ha sido en vano y que su muerte no aportará solo desconsuelo. La primavera llegó y siguió su curso. El cielo se tornó más limpio, los campos más verdes, las flores salieron pronto y los pájaros volvieron a tiempo para despedirse de Beth, que, cansada pero llena de fe, murió cogida de las manos que la habían guiado en la vida, puesto que fueron su padre y su madre quienes la acompañaron dulcemente en su paso por el Valle de las Sombras y se la entregaron a Dios. La carta en la que le cuentan a Beth que su hermana ha empeorado no llegó nunca a manos de Amy, y cuando recibe la siguiente, su hermana ya reposa en paz. Amy recibe la noticia en viaje hacia Suiza. Lo encaja bien y acepta la decisión de la familia de que no adelante su vuelta porque ya es demasiado tarde para dar un último adiós a Beth y la distancia la ayudará a mitigar la pena. Pero la pena embarga su corazón y ansía estar nuevamente en casa. Todos los días mira hacia el lago con la esperanza de ver llegar a Laurie para consolarla. Él no acude de inmediato, pues aunque la familia ha enviado las cartas con la triste noticia el mismo día, él se encontraba en Alemania y tardó unos días en recibirla. En cuanto la lee, hace la maleta, se despide apresuradamente de sus amigos y se va por Amy, que está en el jardín del castillo, a orillas de un precioso lago. Amy suele sentarse a leer o a contemplar el paisaje en un banco en el extremo de un muro. Aquel día estaba allí, con la cabeza apoyada en la mano, el corazón enfermo de nostalgia y los ojos llorosos de tanto pensar en Beth y preguntarse por qué razón Laurie no había acudido a su lado. No le oyó cruzar el patio que quedaba a sus espaldas, ni le vio detenerse bajo el arco de la entrada del paso subterráneo que conducía al jardín. Una vez allí, se detuvo unos segundos. La miró con ojos nuevos y descubrió algo que nadie conocía: el lado sensible de Amy. La joven era la viva imagen del amor y la pena, con cartas emborronadas en su regazo, una cinta negra en el pelo y aquella expresión de dolor y resignación femeninas. Si Laurie tenía alguna duda de cómo le recibiría a Amy, se disipa en cuanto ella levanta la mirada, le ve, deja caer cuanto tiene en las manos y corre a su encuentro con un amor y una dicha inconfundibles. En aquel momento todo queda claro entre ambos. Mientras permanecen en silencio unos segundos, Amy siente que nadie podría consolarla ni apoyarla mejor que Laurie, y este se convence de que ella es la única mujer en el mundo que puede ocupar el lugar de Joe y hacerle feliz. No dicen nada, prefieren abrazarse en silencio. A pesar de la pena, aquellos fueron días de tanta felicidad que Laurie no se atrevía a decir nada por no enturbiarla. Le costó un poco sobreponerse a la sorpresa que le produjo ver con qué rapidez se había curado la herida provocada por aquel primer amor que había creído, sinceramente, sería el único. Laurie deja pasar los días, disfruta de cada hora y espera a que se dé la ocasión adecuada para pronunciar la declaración que marque el final de la primera y más dulce etapa de su nuevo romance. Y el desenlace ocurre paseando en barca. En un momento se ponen a remar juntos y Amy comenta que lo hacen muy bien. Laurie le contesta que lo hacen tan bien que desearía que fuesen siempre en el mismo bote y le pregunta a Amy si le gustaría. Amy contesta que sí. Es fácil prometer abnegación cuando vivimos entregados al cuidado de otro y su dulce ejemplo purifica nuestro corazón y nuestra alma. Pero cuando la voz que tanto nos ayuda se acalla, la lección diaria termina, la presencia amada desaparece y lo único que queda es soledad y dolor. Descubrimos que mantener la promesa resulta muy duro. Así le ocurrió a Joe. Joe se esfuerza mucho por cumplir con sus obligaciones, pero en secreto se rebela contra ellas porque le parece injusto renunciar a las pocas alegrías que le quedan, como si algunas personas consiguiesen siempre lo mejor y otras lo peor. Son días duros.
Cuando piensa que pasará toda su vida en aquella casa, ahora silenciosa, entregada al cuidado de otros, se desespera. Un día va al estudio de su padre y le pide ayuda. Ambos se consuelan el uno al otro. Llegan a conversar no solo como un padre y una hija, sino como un hombre y una mujer contentos de ayudarse con su compasión mutua, así como con su mutuo amor. El padre, que había enseñado a una hija a morir sin miedo, intenta ahora enseñar a otra a aceptar la vida sin abatimiento. Cuando Amy y Laurie escribieron para anunciar su compromiso, la señora March temió que a Joe le costase alegrarse de la noticia. Pero enseguida su miedo desapareció porque, aunque Joe se puso seria al principio, lo encajó con mucha tranquilidad. Leyó 2 veces la carta y dijo esperar y desear lo mejor para los niños. La carta la habían escrito prácticamente a dúo y se echaban flores el uno al otro. Era encantadora y la noticia resultaba tan buena que nadie hizo objeción alguna. Pero aquella noche sube al desván donde hay 4 baúles de madera dispuestos en fila. Cada uno tiene escrito el nombre de su dueña y contiene recuerdos de su infancia y adolescencia. Joe abre el suyo, apoya la barbilla en el borde y contempla con expresión ausente su caótico contenido, hasta que unos antiguos cuadernos de notas le llaman la atención. Al revisarlos, revive el grato invierno que pasó en casa de la señora Kirk, y al encontrar una breve nota del profesor que dice «Espérame, amiga mía, puede que tarde, pero sin duda llegaré», a Joe le tiemblan los labios. Piensa que ojalá fuera cierto y se pone a llorar, tal vez compadeciéndose de sí misma o quizá por el despertar de un sentimiento que ha esperado pacientemente a que llegase su momento. Anochecía y Joe estaba sola, tumbada en el viejo sofá, contemplando el fuego pensativa. Así era como le gustaba pasar la hora del ocaso, sin que nadie la molestara, descansando la cabeza sobre el pequeño cojín rojo de Beth, ideando historias, soñando despierta o recordando con ternura a una hermana que seguía tan presente como siempre. Pero la llegada de Amy y Laurie altera esa tranquilidad. Encima, sorprenden a todos contándoles que se han casado. Laurie y Joe tienen una larga conversación en la que queda claro que siempre serán buenos amigos. El rostro de Amy irradia ese dulce brillo que nace de un corazón en paz. El amor la ha transformado. En un momento, todos suben a la planta de arriba y Joe se queda sola, abajo. Le embarga un repentino sentimiento de soledad tan intenso que mira alrededor con los ojos llenos de lágrimas, en busca de algo a lo que asirse, ahora que hasta Laurie la ha abandonado. Se seca las lágrimas y cuando consigue esbozar una sonrisa, alguien llama a la puerta principal. La abrió con hospitalaria prontitud y se sobresaltó como si hubiese recibido la visita de un fantasma. Frente a ella había un caballero robusto, con barba, cuya sonrisa lo iluminaba todo, como el sol de medianoche. «Señor Baer, qué alegría verle», exclamó Joe, que lo abrazó con fuerza, como si con ello pudiese evitar que la noche se lo tragase. El señor Baer dice que tal vez ha llegado en mal momento, pero Joe le hace pasar y le despoja de su sombrero. Tal vez la expresión del rostro de la joven hace el resto, porque Joe no puede disimular la alegría que le produce aquel encuentro, y la muestra con una franqueza que al solitario caballero le parece irresistible. Joe le presenta a toda su familia, y si a Baer le quedaba alguna duda sobre la pertinencia de su visita, se disipa de inmediato al observar lo bien que lo reciben. Todos le tratan con exquisita amabilidad. Primero por cortesía hacia Joe, pero enseguida lo hacen por gusto. Los niños juegan con él, las mujeres intercambian mudas señales de aprobación. El señor March siente que ha encontrado un igual y conversa animadamente con su nuevo huésped. Curiosamente, Joe no lo comparó con Laurie, como solía hacer con los hombres a los que conocía, para detrimento de la mayoría. El señor Baer parecía muy inspirado, aunque las costumbres funerarias de los antiguos, el tema del que estaban hablando, no resultase precisamente muy alegre. Cuando Joe vio que Laurie se apasionaba con la conversación y su padre escuchaba con atención, sintió una gran satisfacción y se dijo cómo disfrutaría pudiendo hablar cada día con un hombre como este. Hannah se encarga de acostar a los niños y el señor Lawrence se va a casa a descansar. La velada se alarga sin problemas. Sentados alrededor de la chimenea, todos charlan animadamente, sin ver el tiempo pasar, hasta que, antes de irse todos, deciden cantar como lo hacían en los viejos tiempos. Amy canta las canciones que solía entonar Beth y, para terminar, el señor Baer canta una canción acompañado por Joe. La canción habla de una tierra lejana a la que el protagonista ansiaba ir con su amada y Joe, emocionada, desea contestar a tan dulce invitación que partiría feliz con él a esa tierra desconocida cuando él quisiese. Todos estaban perfectamente al tanto de lo que ocurría,
pero fingían ceguera ante los cambios operados en la expresión de Joe. Nadie preguntaba por qué cantaba mientras trabajaba, se retocaba el peinado 3 veces al día o volvía radiante de los paseos vespertinos. Era como si ninguno de ellos sospechase que el señor Baer charlaba de filosofía con el padre mientras le daba a la hija lecciones de amor. Durante 2 semanas el profesor acude a la casa de los March con una puntualidad de enamorado y después está 3 días sin dar señales de vida, lo que preocupa a todos. Joe al principio se inquieta, pero luego se muestra muy enfadada. Dice, mientras se prepara para ir a dar el paseo acostumbrado, que lo más indicado hubiera sido que pasara a despedirse como un caballero. Es una tarde gris. Joe va a ir a la ciudad a comprar papel y a por otras cosas que necesita su madre. Se detiene a mirar la maquinaria de ingeniería expuesta en un escaparate, con un interés impropio de una dama. Al sentir una gota de lluvia en la mejilla, deja de pensar en sus frustradas esperanzas y se concentra en evitar que el agua le estropee el sombrero. No lleva paraguas. Cruza corriendo la calle, aguantando el chaparrón, mientras nota como el bajo de la falda se empapa. De pronto, un desvencijado paraguas azul se pone sobre su desprotegido sombrero y al levantar la vista, Joe se encuentra con la mirada del señor Baer, que le pregunta si le permite acompañarla. Joe, que tenía las mejillas tan rojas como el lazo del sombrero, se preguntó qué pensaría de ella, pero al cabo de 1 minuto, eso había dejado de preocuparla, puesto que estaba caminando del brazo de su profesor. Parecía que el sol había vuelto a salir y tuviera un brillo más intenso de lo habitual, que el mundo cobraba sentido de nuevo y que había una mujer plenamente feliz, mojándose los pies en un día de lluvia. El señor Baer le explica que tenía asuntos que atender y que pronto se marchará. Le han conseguido un puesto en una escuela donde podrá ganar lo bastante para ofrecer una buena vida a sus sobrinos. El puesto de trabajo es en el oeste. Joe exclama que eso es muy lejos. El señor Baer la mira de una forma muy especial y después de hacer las compras, Joe, mientras camina de su brazo, empieza a llorar. Cuando el señor Baer le pregunta por qué llora, Joe contesta que es porque él se va lejos. Baer se alegra de que sea por eso. La situación no es la más propicia para una declaración, así que la única forma en que Baer puede expresar la felicidad es mirar a Joe, y lo hace de tal forma que Joe entiende que ha encontrado su lugar junto a él. Se inclinó y besó a su Friedrich bajo el paraguas. Era una falta de decoro, pero lo hubiese hecho, aunque la bandada de gorriones que había sobre el seto hubiesen sido personas, puesto que ya había ido demasiado lejos y lo único que la preocupaba era su felicidad. Y esta llegó de un modo muy sencillo, pues en un momento decisivo en sus vidas, Joe dio la espalda a la noche, a la tormenta y a la soledad. Fue hacia la luz, la calidez y la paz del hogar, donde los esperaban con un alegre «bienvenidos a casa». Dejó entrar al amor y cerró la puerta tras de sí. Durante el primer año, Joe y su profesor esperan, se aman, se ven poco y se escriben cartas voluminosas. El segundo año, la tía March muere repentinamente y Joe hereda la casa de Plumfield, donde decide abrir una escuela para acoger a niños sin recursos. Todo ocurre a un ritmo extrañamente rápido y de la mejor de las maneras. Joe se encuentra casada e instalada en Plumfield. Con el paso de los años, Joe tiene 2 hijos que aumentan su felicidad. De las muchas fiestas que celebraban en Plumfield, una de las más entrañables era la de la recogida de la manzana, porque todos, los March, los Lawrence, los Brooke y los Baer, se reunían y pasaban el día juntos. 5 años después de la boda de Joe, organizaron una de esas fiestas. La fiesta es maravillosa. Cuando está a punto de terminar, Joe dice que no ha perdido la esperanza de escribir un buen libro algún día y que podrá inspirarse en escenas como esa. Los chicos jugando a lo lejos, su padre caminando del brazo del profesor, su madre sentada como una reina en su trono, rodeada de sus hijas y con sus nietos en el regazo. Emocionada, la señora March estiró los brazos, como si quisiera acercar a su pecho a sus hijas y a sus nietos, y dijo, con una expresión y una voz llenas de amor, gratitud y humildad de madre: «Oh, mis niñas, por mucho que viváis, nunca seréis más felices que hoy». Y así les hemos contado Aquellas mujercitas de Louisa May Alcott. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con traducción de Gloria Méndez e introducción de Elaine Showalter, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Marisol Navajo y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Felipe Sánchez. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 5 de la mañana. En Y ahora que leo, te acercamos esos libros que se acaban de estrenar y todavía no te has decidido a leer. Disfruta del podcast en exclusiva en Podimo y descubre la mejor selección literaria pinchando el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Cadena Ser. La radio.